alimentos avícolas, especialmente carne de pollo y huevos. Como lo dije anteriormente, es una zoonosis, se transmite de los animales al hombre. Es una enfermedad muy, muy complicada, su manejo es difícil y cuando la tenemos en la granja, pues es bastante, la erradicación es muy complicada dada su resistencia. El agente etiológico son bacterias del género Salmonella, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, y estas bacterias son gram negativas y pueden ser de dos tipos, móviles e inmóviles, y pueden afectar una gran variedad de huéspedes. Tenemos dos especies, la entérica y la bongorila. La entérica con 6 subespecies y a su vez hay una serie de serotipos. Está la cólera suiz, la enteritis, paratifi, tifri y tifimurium. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar después de las que son de importancia para la avicultura, en la medida que vamos viendo cómo afecta. Entonces, como les decía, que es una bacteria muy resistente, que puede resistir o sobrevivir mucho tiempo bajo condiciones adversas y mantenerse viable en diferentes materiales por diferentes tiempos. De ahí que tengamos que hacer mucho énfasis en los programas de control. Entonces, resisten bajas temperaturas, pero temperaturas superiores a los 70 grados Celsius se destruyen, o por procesos de pasteurización, 56 grados Celsius durante 10 a 20 minutos. Son sensibles a los químicos oxidantes, por ejemplo los peróxidos, son bastante eficientes en el control o en la ayuda de la erradicación de la salmonela. ¿Sí? Entonces, ellas tienen unas características muy especiales que las hacen sobrevivir, pues sobreviven a la desecación. La materia orgánica les favorece, como la materia fecal, la cáscara de huevos, la cama, y eso les ayuda a que sobrevivan durante mucho tiempo. La principal vía de contaminación de las aves o infección de las aves es por la ingestión de materia fecal de aves infectadas, o sea, una contaminación oral fecal. También puede haber infección por vía ovárica y por contaminación cruzada de las cáscaras de huevos. Otra fuente importante de contaminación o de contagio son los fómites, como el alimento, el agua, implementos, ropa, botas, bandejas de huevo. De ahí la importancia de no utilizar bandejas de huevo usadas, sino siempre utilizar bandejas nuevas. Igual que los locales, cajas de pollito, ya que allí esto puede estar contaminado con materia fecal y allí puede estar el bacilo presente. El periodo de incubación de la salmonela es de 7 días, ¿sí? Pero esta va a ser eliminada por el hospedero o el animal infectado durante todo el tiempo que él esté enfermo. Dentro de los signos clínicos que tenemos en las aves está la anorexia, la diarrea, deshidratación, amontonamiento, adherencia de las heces a la cloaca, debilidad y muerte. Y en su forma septicémica suele causar pérdidas importantes en ganancias de peso y postura de huevo. Aquí vemos como un cuadro resumen de la supervivencia de la salmonela en diferentes, en los tiempos en que puede durar. Dice que de 1 a 2 años en desechos de incubación, si se arrojan al medio ambiente, pues allí sobreviven, o en el medio ambiente de las incubadoras pueden sobrevivir 30 semanas en galpones desocupados con presencia de materia orgánica, 9 meses en ropa guardada en la oscuridad, 3 meses en la médula ósea de las aves muertas. De ahí la importancia de hacer un buen compostaje, pues, para eliminar toda esta materia orgánica y poder eliminar estas salmonelas y no arrojar las aves muertas por ahí que se la consuman otros animales. 148 días en hígados a menos 20 grados Celsius,
en la materia fecal 11 días cuando están dentro del galpón y 2 días cuando se arrojan a la intemperie. 3 semanas en cama usada. Algunos serotipos pueden sufrir hasta 9 meses en plantas de concentrados. O sea, a veces el concentrado también es una fuente importante de contaminación de salmonela. ¿Sí? Si hay materias, si en la fabricación se utilizan sobre todo materias primas de origen animal como las harinas de carne, esta puede ser una fuente importante de contaminación, aunque hay algunas materias primas de origen vegetal como las harinas de arroces que pueden ser fuentes de contaminación de salmonela. Pueden sobrevivir 11 semanas en cama nueva sin desinfectar. Bueno, el ciclo de la, aquí vemos el ciclo de infección con la salmonela en la cadena avícola, ¿sí? ¿Cómo puede llegar la salmonela a nuestra granja o a diferentes elementos que componen la cadena avícola? Vemos que es bien importante la transmisión a través de importación de aves vivas y huevos fértiles, ¿sí? Entonces allí se produce una diseminación horizontal a través del polvo y de la materia fecal. A su vez, podemos contaminar lotes de reproductoras, de ahí podemos pasar a plantas de incubación. Los pollitos que salgan de la planta de incubación pueden llegar a granjas comerciales tanto de pollo como ponedoras y de ahí pasar a las plantas de beneficio. Entonces, vemos que los lotes de reproductora a su vez pueden contaminar humanos, aves silvestres, roedores, moscas, contaminar el agua, los vehículos, equipo, aves comerciales. Y a su vez esto puede saltar a través de todos estos vómites o de las personas a granjas comerciales también. Es bastante complicado y muy fácil de diseminar la salmonela y difícil de erradicar una vez que la tengamos presente. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, presente la enfermedad con manifestación clínicas en las aves se presenta en los casos de tifoidea aviar y pulorosis, causada por Salmonella gallinarum y Salmonella pullorum, que son serotipos especies específicos que se han adaptado a las aves. Esta enfermedad provoca grandes pérdidas en la producción y una mortalidad muy alta en aves. Y las enfermedades paratifoides son causadas por serotipos que están en mayoría de las especies animales, no solamente en las aves. Allí se sobresale, se resalta la enteritidis, Salmonella enteritidis, la Salmonella typhimurium y Salmonella heidelberg. Entonces, estos son los serotipos que tienen un impacto en la salud pública a nivel mundial, pero no producen enfermedad en las aves. Solamente problemas pues para los humanos causan este tipo de salmonelas. ¿Qué podemos encontrar en la necropsia de aves que han muerto por salmonela? Hay una hepatomegalia, o sea, un aumento considerable en el tamaño del hígado. Hay congestión y presencia de focos necróticos. Es característico este color verdoso o un color dorado en el hígado, muy común verlo en la superficie del hígado. Hay aumento del vaso con manchas blancas en la superficie, nódulos blanquecinos en pericardio y miocardio que pueden llegar a deformar el corazón. Y los óvulos de las aves portadoras crónicas son deformados, pierden su color y se diferencia fácilmente entre los folículos normales. Esto pues también ocasiona estos óvulos deformados, ocasiona postura intraabdominal que termina pues prácticamente en la muerte del animal. Entonces en la necropsia es importante que tengamos en cuenta esto. Los óvulos quísticos deformados y decolorados entre los óvulos normales y depósitos de material gaseoso en el oviducto y la salpingitis y lo que mencionaba ahora, huevos o yemas en la cavidad abdominal, que es lo que se denomina la postura intraabdominal o postura abdominal que desencadena una ovoperitonitis y muerte del ave.
¿Con qué enfermedades debemos diferenciar la salmonela? Clostridiosis, coccidiosis y de otras salmonelas. Con respecto a la prevención y control, los antimicrobianos, de acuerdo a la descripción del médico veterinario, y para su control, antibióticos de elección de acuerdo a un cultivo y a un antibiograma es lo más recomendable. No ponerse pues a medicar indiscriminadamente, sino debemos apoyarnos en, en el laboratorio pues para poder hacer un buen control de la salmonela. Entonces, debemos hacer un buen monitoreo identificando los puntos críticos a través de la cadena avícola, ¿sí? Para evitar o para romper esta cadena de transmisión de la salmonela. Hacer un buen muestreo con unos periodos de tiempo adecuados, manejar nuestros programas de bioseguridad, vacunación y mejoras en los conceptos de bienestar animal para bajar el estrés, prevenir el estrés en las aves y que éstas no sufran de problemas de inmunosupresión por el estrés que le causa. Entonces, importante el control de la cama, ¿ya? Que es uno de los principales factores que nos ayudan a transmitir o a conservar la salmonela en nuestra granja. La cama seca es importante porque la humedad en la cama pues, favorece el crecimiento de la salmonela. Debemos manejar muy bien los bebederos para evitar humedades en la cama. Entonces, estos factores tenemos que tenerlo en cuenta. Y otras enfermedades intestinales que debemos controlar, como la coccidiosis, que nos ayuda a prevenir la enteritis necrótica, o la clostridiosis. O sea, si tenemos un intestino sano, pues tenemos menos posibilidades de tener problemas con la salmonela. Y un intestino sano, pues nos ayuda a controlar también. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto hasta el momento? Parece que no. Bueno, entonces seguimos con la enfermedad, la colibacilosis. Entonces, es una enfermedad causada por bacilos del colon, especialmente por la Escherichia coli. La Escherichia coli, pues, una habitante de la flora intestinal de los animales sanos, o sea, de todos los animales, y está ampliamente diseminada por la piel y plumas de las aves, las heces, la cama, el polvo y en general el ambiente de la nave. El problema es cuando hay otros agentes patógenos o una inmunosupresión o hay un problema de enfermedad y este coli se vuelve patógeno, ¿sí? Vemos que el agente causal es el E. coli, que es una bacteria gram negativa en forma de barra y que habita normalmente el tracto digestivo. Solamente el 10, el 15% de las cepas son patógenas y se denominan cepas de Escherichia coli patógena aviar o APEC, su sigla en inglés. Puede causar enfermedad como una infección primaria o como oportunista. Normalmente cuando tenemos infecciones por pastorela, coriza, micoplasma, el coli puede entrar allí a causarnos más problemas. Las cepas patógenas para las aves son la O78, la O2 y la O1 y pueden causar una infección local o una infección generalizada y su distribución es mundial. Esta bacteria puede del medio ambiente o de aves enfermas que estén diseminando E. coli pueden ingresar al organismo por varias rutas y generar una infección, ¿sí? Básicamente puede ser por aerosoles que van a los pulmones, van por la tráquea hacia los pulmones y una vez llega al sistema respiratorio se disemina por todo el organismo a
a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Esta E. coli la podemos encontrar pues, en las heces en la cama de nuestro galpón. Entonces, el tracto respiratorio es la principal vía de transmisión de infección, principal o secundaria. ¿Qué factores favorecen pues, que se nos presente una colibacilosis? ¿Sí? Si tenemos un sistema digestivo con disbacteriosis o con coccidiosis, si tenemos agua de mala calidad, si tenemos micotoxinas que nos puedan causar una inmunosupresión o tenemos alimento contaminado y cama contaminada, podemos tener problemas de coli que ingrese a través del sistema digestivo, que puede atravesar la barrera digestiva y pasar de ahí al torrente sanguíneo y causarnos una pues, infección generalizada o una infección localizada. A través de la piel, si tenemos lesiones como rasguños o dermatitis, también nos pueden causar problemas. Estas lesiones de la piel, rasguños, ocurren mucho cuando tenemos poca densidad de equipos, entonces las aves se pelean o se amontonan mucho para consumir el alimento y se causan rasguños entre ellas. A través del sistema reproductivo es una infección ascendente desde la cloaca hacia el oviducto y encontramos pues cuando ocurren estas infecciones del sistema reproductivo las posturas abdominales. Y en pollitos de un día está la onfalitis, que es la infección del ombligo, contaminación del saco vitelino. ¿Qué ocurre para haber una contaminación que venga desde la mamá, una transmisión vertical, o bien sea si la incubadora está infectada, pues tenemos una transmisión horizontal y su periodo de incubación es de 1 a 3 días. Los signos clínicos que se manifiestan en la colibacilosis dependen mucho del tipo de infección, si es sistémica o localizada. Normalmente lo que se aprecia son aves pequeñas, deprimidas, anoréxicas, deshidratadas, material verde con uratos debido pues a la deshidratación y el no consumo de alimento. Se encuentra onfalitis en pollitos, celulitis en las aves que tienen problemas o lesiones en la piel, síndrome de cabeza hinchada, salpingitis, peritonitis, aerosacilitis y neumonía. Digamos que son los órganos que vemos que son muchos los órganos que afecta pues el coli, la colibacilosis. ¿Ya? Podemos tener, como lo mencionaba, una infección localizada, afectar solo una parte del organismo o estar completamente diseminado por todos los sistemas. Entonces vemos como en pollitos hay retención de saco vitelino, hay infección del, del mismo y se produce pues la muerte del animal. Puede haber una salpingitis, puede haber celulitis, o una perihepatitis y una pericarditis. Entonces son pues como algunas de las lesiones que se encuentran a la necropsia cuando hay una infección por colibacilosis. El diagnóstico se basa en el aislamiento de la bacteria y en la identificación de las lesiones por coli. Entonces, básicamente se hace por diagnósticos moleculares como el PCR, pues para identificar el coli que tenemos allí, o cultivos. Tratamiento, lo principal la prevención, la bioseguridad, evitar pues la contaminación de nuestra granja con coli a través de aguas de mala calidad, buscando siempre sanitizar la cama después de cada lote. Y el tratamiento se da principalmente con antibióticos. ¿Sí? Hoy día, pues, por el uso indiscriminado de antibióticos, ya hay muchas cepas de coli resistentes. Ya toca, pues, y lo vuelvo y lo repito, apoyarnos en el laboratorio, hacer cultivos, antibiogramas, para determinar qué fármaco nos sirven. ¿Sí? El coli, pues, son especialmente resistentes a las tetraciclinas, sulfonamidas, streptomicina, dimetropin, nitrofuranos, el ácido nalidíxico y la ampicilina. Y podemos, pues de lo que todavía no son muy resistentes son la amoxicilina, la neomicina, gentamicina y las fluoroquinolonas tienen una mejor efectividad. Pero siempre debemos apoyarnos
en el laboratorio, no hacer uso indiscriminado pues de los antibióticos, porque a raíz de eso nos estamos quedando sin herramientas para el tratamiento de las enfermedades. Estamos usando antibióticos sin ningún criterio, sin ninguna recomendación del veterinario, simplemente se hacen ¿qué? Tratamientos así como porque voy a la farmacia, a la veterinaria y me dicen, no, échale esto y no hay ninguna orden lógico para eso. Bueno, continuando, pasamos a la coccidiosis aviar. Esto también es muy común que se presente, ¿sí? Es una parasitosis, como son las infestaciones con helmintos, nematodos y cestos. Esto es producido por un protozoario. Todas las coccidias son protozoarios, ¿sí? Y es un parásito de las aves. Eh, so, son protozoarios del género Eimeria y afectan a las aves en todas las etapas productivas. Existen varias especies que nos pueden causar una enfermedad clínica, provocando pues pérdidas económicas, lesiones en las aves y una alta mortalidad si no es controlada a tiempo. Dentro de las especies que nos pueden afectar a la avicultura comercial, tanto de pollo como de ponedoras, está la Eimeria tenela, la cerbulina, la Eimeria máxima, la mitis, necatris y brunetti. Todas las especies de estas Eimeria las podemos encontrar dentro de la granja. Inclusive una ave enferma de coccidia pues puede tener todas las coccidias en su intestino, mostrando cada una de las manifestaciones clínicas que ella tiene, ¿sí? Entonces, es bien importante pues el control de la cama, manejo de la cama, manejo de la alimentación, tener aves sanas, no aves inmunodeprimidas, tener un buen programa de vacunación, control de gumboro, pues para evitar la inmunosupresión de las aves. La enfermedad básicamente se da por la ingesta de los zooquistes que están presentes en la cama y que dan lugar a un proceso clínico o subclínico. Entonces, vemos que este es un parásito intracelular obligado con alta especificidad, presenta una alta tasa de morbilidad y variable mortalidad. La forma infectante es el ooquiste esporulado, tienen gran resistencia para sobrevivir en el medio y ellos presentan una fase endógena con sus etapas asexual y sexual y una fase endógena. ¿Qué factores influyen en la presentación de la coccidiosis? Pues tenemos el parásito como tal, y aquí pues depende del número de oocistos que causen la infección, la patogenicidad y la habilidad inmunogénica. Factores como el hospedador, su susceptibilidad, su capacidad de recuperarse y la sensibilidad a los anticoccidianos. Y el medio ambiente, sistemas intensivos de producción que brindan oportunidades de infección. Podemos tener camas húmedas, mal manejo de las camas, entonces esto nos puede ayudar pues a que se presente la enfermedad. ¿Qué signos clínicos podemos encontrar? Vemos que la Eimeria tenela y Nannecatris producen hemorragias intestinales a partir del cuarto día o quinto día post-infección y causan una elevada mortalidad. La Eimeria brunetti y la máxima producen una enteritis mucoide, frecuentemente con sangre, que producen también relativa mortalidad. Y la cerbulina, que produce una enteritis catarral. Cada una de las especies de coccidia se ubican en una parte específica del tracto digestivo o del intestino, bien sea el intestino delgado o en los ciegos del ave. Vemos que la cerbulina se ubica
en la parte anterior del intestino delgado, en el duodeno. Aquí la vamos a encontrar. La Brunetti se localiza en la parte posterior del intestino delgado y en el recto y en la primera porción de los ciegos. La tenela sí la encontramos exclusivamente en los ciegos, y esta es una de las que causa más mortalidad por las hemorragias que produce. La máxima, digamos que la encontramos en la parte intermedia, en la parte central del intestino, y esto nos ocasiona una mala absorción de nutrientes. Lo mismo la Eimeria mitis y Mecatrix, digamos que, pues, que son como las más importantes en la avicultura. Vemos que estas, en la fotografía podemos observar las lesiones características de la cerbulina. Son estas rayitas o estas lesiones blancas extendidas, ¿sí? O muy características de la cerbulina. Entonces, dado que nos afectan directamente al duodeno, pues impactan la eficiencia alimenticia, disminuyen la ganancia de peso. En el caso de aves pigmentadas, pues disminuye la pigmentación y la mortalidad ocasionada por esta coccidia, pues no es tan alta como las otras, pero sí impacta en parámetros productivos muy importantes como la conversión, la ganancia de peso. Y en caso de aves pigmentadas, pues disminuye la pigmentación, ya que no hay una correcta absorción de nutrientes. Entonces, vemos que está localizada en el duodeno, tiene manchas alargadas de aspecto estriado, y dependiendo de la cantidad la podemos calificar en diferentes categorías, diferentes índices, ¿sí? Vemos que en el índice 3, en el 1 y 2, el contenido intestinal es normal, al igual que la pared intestinal, pero a partir del índice 3 ya la pared intestinal está engrosada, el líquido se vuelve viscoso, y en un índice 4 ya hay una exagerada engrosamiento de la pared intestinal y el exudado se convierte de color cremoso. La Eimeria máxima está presente en la sección media del intestino con hemorragias pequeñas. Hay que mirar muy bien para poderlas ver. Impacta también la eficiencia alimenticia, también disminuye la ganancia de peso y la pigmentación. Entonces, su localización, intestino delgado medio. ¿Qué lesiones encontramos? Pues hemorragias puntiformes pequeñas y rosadas. Ya en un índice 2 hay petequias. En un índice 3 tenemos una mucosa áspera y rojo sanguinolento. Y en índice 4 pues ya hay un color rojo fuerte y nauseabundo, y ya aquí hay mortalidad. Entonces, vemos que en la medida que aumenta el índice, pues la cantidad de las hemorragias pues va aumentando en cantidad. Y lo mismo, la pared intestinal y el contenido intestinal va cambiando también su aspecto. Y la Eimeria tenela, pues esta es la más escandalosa de todas. Esta está ubicada en los ciegos. Allí pues ya encontramos dentro del galpón heces con sangre. Los ciegos están completamente hemorrágicos, produce una alta mortalidad y pérdida de peso. Entonces ahí vemos unos ciegos hemorrágicos y vemos cómo es su interior cuando tenemos una infección por Eimeria tenela, ¿sí? Entonces vemos que se localiza en el ciego. Cuando es baja el índice, pues solamente hay petequias. A partir del índice 3 ya hay mucha sangre. La cantidad de petequias son pequeñas, están esparcidas, van aumentando, y luego ya hay lesiones que se unen la una con la otra, provocando esas hemorragias tan grandes. Igual pasa con la pared intestinal, que se va engrosando en la medida que el índice de infección va aumentando. Y el contenido intestinal inicialmente es normal en el índice 1 y va aumentando en la medida que va aumentando la severidad de la infección. En la Eimeria necatrix hay una yeyunitis catarral, lesiones también puntiformes blanquecinas y hemorragias. De igual forma, en la medida que va aumentando el índice de su lesión, pues va haciendo así la severidad de las
de las lesiones. Entonces inicia con petequias y manchas blancas en la serosa del intestino, petequias en la serosa de color rojo fuerte y petequias y placas blancas en la serosa. Inicialmente las manchas están las petequias y las manchas están esparcidas y luego se van haciendo muy numerosas hasta que terminan aglutinadas. Igualmente sucede con la pared intestinal, que se va engrosando en la medida que la enfermedad va avanzando. Y el contenido intestinal, que en un principio es normal, termina con contenido intestinal, hemorragias extendidas y con gran cantidad de moco rojo o marrón por la sangre que se produce. La Brunetti inicia en el intestino delgado posterior y sus manifestaciones pues son petequias, ¿sí? Inicialmente pues no hay mayor diferencia con un intestino normal, y en la medida que va avanzando el índice de la infección y las lesiones, pues va aumentando la severidad de las lesiones. Igual, las manchas inicialmente son dispersas, se van aglutinando y formando una gran hemorragia posterior. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la coccidiosis? Normalmente observando las lesiones en el campo. Ya cuando las vemos, cuando las identificamos, pues ya la enfermedad está muy avanzada. Sobre todo con la Eimeria tenela, cuando hacemos una visita de rutina al galpón, empezamos a ver materia fecal con sangre. Ese es como el primer síntoma que vamos a ver, ¿sí? Entonces ya cuando vemos eso es porque ya está algo avanzada la enfermedad. Entonces hay que empezar a instaurar un tratamiento para la coccidia y revisar qué fue lo que pasó, a ver qué nos pudo haber desencadenado el problema. Y se confirma por laboratorio para ver qué tipo de Eimeria es la que nos está afectando. Entonces, el diagnóstico diferencial contra las enteritis ulcerativas, las enteritis hemorrágicas, intoxicaciones alimentarias y otras enteritis de diferente etiología. ¿Cómo la prevenimos y controlando? Pues hay varias alternativas. La bioseguridad siempre tiene que estar primero, con productos anticoccidiales, sinergistas anticoccidiales, vacunas, selección genética, manejo y sanidad. Las drogas anticoccidiales, pues siempre las debemos considerarlas para el tratamiento. Y tenemos dos tipos de drogas contra la coccidia, hay dos tipos, los coccidiostatos y los coccidicidas, ¿sí? O sea, digamos que son dos tipos de anticoccidianos. Los coccidiostatos y solo inhiben el crecimiento de los coccidios, no lo matan. Y los coccidicidas sí interrumpen el ciclo de vida de las coccidias, o sea, sí las matan y las erradican completamente. Todos los anticoccidianos son susceptibles de inducir resistencia por parte del parásito, entonces es bien importante establecer un buen programa de rotación de los anticoccidianos, ¿sí? Los anticoccidianos, los primeros que se usaron fueron las sulfamidas, como la sulfametacina, sulfaguadina y sulfaquinoxalina. Si ve ahí, algunas veces utilizan azufre pues para controlar la coccidia. Luego aparecieron los nitrofuranos, que actualmente están prohibidos. Hace más de 30 años que no sale un producto nuevo para el control de la coccidia. Y tenemos, de acuerdo a su origen, dos tipos de anticoccidial. Los compuestos de síntesis química, como la alofuginona, dicarbazina, diclazuril y el amprolio. Y los antibióticos ionóforos producidos por la fermentación del Streptomyces, como la monensina, salinomicina, la salocid, naracina, maduramicina y semduramicina. Actualmente, bueno, uno de los programas es la combinación de drogas, de la utilización de un químico con un hierófono, naracina más dicarbazina, puede ser en el agua o en el alimento de vida. Necesitan tiempo de retiro, pueden ocasionar resistencia. De ahí que debemos utilizar un sistema rotacional y un sistema dual.
Dentro de los químicos, pues tenemos las sulfonamidas, el amprolium y carbazina, bueno, ya el decoquinato, lopidol, DOT y la robenidina. Y en los ionóforos, los antibióticos poliéteres, la fermentación del streptomyces, son de un amplio espectro estos ionóforos, la monensina, salinomicina, naracina, madromicina y denduramicina. ¿Qué pasa con los ionóforos? Ellos permiten cierta filtración, ¿sí? Permiten que se desarrollen algunas lesiones leves, de 1 a 2. Entonces, hace que el ave esté expuesta a la coccidia y pueda desarrollar una respuesta inmune. Y esto reduce también la proliferación de cepas resistentes. Entonces, todo esto depende también mucho de la especie de Eimerias presentes. Tienen problemas de toxicidad cuando se administran a niveles elevados o son tóxicos en algunas especies. No se requieren tiempo de retiros, aunque periodo de productividad, no se requiere tiempo de retiro. Con respecto a la Eimeria cerbulina, la naracina, la monensina y la salinomicina son bastante eficientes, son bastante eficaces, pero no tanto para la Eimeria tenela y la máxima. La salocida y madromicina son eficientes contra la tenela, pero menos efectivos contra la cerbulina. Entonces, de ahí que es importante la rotación o los programas duales en el alimento para el control de la coccidiosis. Aquí tenemos un cuadro resumen de los diferentes anticoccidiales, de qué tipo son químicos, ionóforos y contra qué eimerias son más efectivos y contra qué eimerias son menos efectivos. Pues de ahí la importancia de hacer la combinación de dos anticoccidiales para lograr una mejor protección. Entonces, tenemos que tener cuidado con el uso de estos ionóforos por su incompatibilidad con la tiamulina, ¿sí? Entonces la tiamulina es incompatible con la salinomicina, monensina y naracina. Entonces cuando tengamos aves pequeñas o aves que estén siendo o recibiendo la salinomicina, monensina o la naracina dentro de su programa anticoccidial, hay que tener mucho cuidado los tratamientos con tiamulina porque podemos tener problemas de intoxicación, ¿sí? Usamos pues la tiamulina para el control de la coccidiosis, no, de la micoplasmosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se produce una depresión del crecimiento, depresión del consumo de agua, parálisis y puede ocurrir la muerte. En cambio, la tiamulina sí es compatible con el amprolio, el clopidol, decoquinato, diclazuril, alofuginona, la salocina, bromicina, nicarbacina, rebenidina y semduramicina. Entonces, siempre estar informados cuál es el anticoccidial que llevamos en el alimento para poder hacer un tratamiento con ionóforos o si no usar otro tipo de producto. También podemos controlar la coccidiosis a través de vacunas, ¿sí? Entonces las investigaciones están más centradas en el desarrollo de vacunas que con el desarrollo de nuevos anticoccidianos, dada la resistencia que se ha encontrado de las coccidias hacia estos productos. También por las políticas de bienestar, las políticas que restringen el uso de antibióticos en alimentos, los problemas de salud pública, el costo de las drogas, la resistencia general que se ha generado a las drogas. En 1952 salió al mercado la primera vacuna para la industria avícola. Se utilizan cepas vivas, atenuadas y no atenuadas. Cepas por pasaje por embrión de pollo y lo que se quiere el reemplazo de las cepas de campo por las cepas vacunales. Entonces, ¿de qué depende la elección de
del producto vacunal que yo voy a usar, pues la especie es que yo tenga dentro de la vacuna y según si es gallina o pollo de engorde, ¿sí? O sea, no es lo mismo para ovoides que para gallina. También hay que tener en cuenta el grado y la forma de atenuación de las cepas vacunales. Entonces, dado que pueden causar cierto daño en el impacto, cierto daño en la mucosa digestiva, entonces lo que queremos es no lesionarla, sino protegerla. Y la máxima precisión, la aplicación de estos productos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces pasemos a... Celia acaba de levantar la mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo le quería preguntar, digamos, con respecto a que me pudiera aclarar un poco sobre el medicamento que estábamos hablando anteriormente, al manejo con Amprolium para la coccidia. Sí, que Digamos, a más o menos, o, o si usted nos pudiera decir si ha tenido conocimiento a qué edad proporciona el Amprolium. bueno, el amprolio es ya digamos cuando tenemos la enfermedad, ¿cierto? Utilizamos el, el, el amprolio cuando ya tenemos algún problema con las aves, ¿correcto? O sea, hay unos medicamentos que los utilizamos para, a ver, de uso constante en los alimentos, en pollo de engorde, ¿sí? Cual se hace una rotación, o que lo utilizamos en aves ponedoras durante toda la fase de levante. Entonces, y el amprolio lo utilizamos ya cuando ¿qué? Cuando tenemos la enfermedad presente. No sé cómo lo hayas manejado, cómo lo tengas pensado que se pudiera manejar. Bueno, sí tenía un poco el conocimiento que se utiliza ya cuando más o menos el ave ya empieza a denotar lo que es las heces, o cambio de color en las heces. Al, Sí, al, cuando hay sangre, correcto. sí, Sí. pero ¿qué pasa cuando se da, digamos, un tratamiento de Amprolium? Vemos que funciona, pero al pasar que unos 8 días, 15 días, y vuelve a repetir. Hay que revisar pues las dosis que se estén dando del producto, ¿cierto? ¿Qué dosis estamos aplicando del producto? ¿Ya? Porque, bueno, es un buen producto para el control de la coccidiosis, ¿sí? Eh, pues darlo en el agua, revisar también la calidad del agua en la cual estamos administrando el producto, ¿ya? Porque eso también puede incidir en ¿en la qué? En la eficiencia del producto, tener un agua de mala calidad. Y vaya, con respecto a la coccidia, ¿cómo saber digamos, no hacemos necropsia en este caso? Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros qué especie nos estaría como tendríamos como presencia en el ave? Bueno, habría que revisar pues, por necropsia. Uno puede más o menos eh, tomar alguna decisión sobre cuál especie está atacando nuestras aves, ¿sí? Básicamente por las lesiones que son localizadas en ciertas determinadas partes del intestino,
Por ejemplo, la cerbulina, normalmente encontrarla aquí, en la primera parte del intestino, en el duodeno, con las lesiones que les mostré ahora, que son estas manchitas blancas horizontales, ¿ya? Por ejemplo, la Hemmeria tenela en los ciegos, que produce esas hemorragias tan escandalosas, ¿sí? El encontrar sangre en la materia fecal y al hacer la necropsia y encontrar los ciegos hemorrágicos, ¿sí? La Hemmeria máxima, que la encontramos en la parte media del intestino delgado y que presenta también unas lesiones que son características de ella. Entonces, digamos que uno puede hacer un diagnóstico presuntivo, pues de acuerdo a las lesiones que vaya encontrando a la necropsia, si sospecha que es un problema de coccidia. ¿Ya? Sí, y cuando observamos, digamos, en este caso, como le explicaba, ¿verdad? No se hace necropsia, que es muy necesaria hacerla, pero digamos, no se hace una necropsia, entonces está presentando lo que es unas heces como verdes con manchas blancas o está presentando unas heces como con líquido claro. Sí, normalmente esas heces blancas y con verde, pues son debidas a el ave que no está consumiendo alimento normalmente, que no está consumiendo el alimento que debe, y también de aves deshidratadas. Y ese tipo de materia fecal la producen muchas enfermedades, no necesariamente no lo produce la coccidiosis, ¿sí? Y hay otro tipo de enfermedades que deprimen el consumo de alimentos, entonces lo que hace el ave es expulsar todo ese poco de uratos que se producen por la deshidratación. El verde puede ser bilis que está pasando derecho por todo el sistema digestivo, ¿ya? Ajá. Entonces, Pero vemos, no digamos, podemos, vemos puntos de sangre o en medio de esas heces o junto con esas heces. sí, habría que pues revisar, hacer una necropsia más a fondo para ver qué puede estar causando esas hemorragias, ¿sí? Si hay una enteritis también, no sé, habría que revisar muy bien dentro del ave también que puede estar pasando. ¿Ya? Profe, y digamos, porque normalmente me han hecho el comentario, digamos, de que después de tratar para la coccidia, darle, digamos, nos da un problema entérico, digamos, en este caso. Entonces, más o menos tratarla, o han dicho tratarla con lo que es vinagre. No sé qué piensa usted o me podría Pienso que explicar. más sería tratar de conseguir unos probióticos o unos prebióticos que promuevan el regeneramiento de la flora gastrointestinal, de la flora intestinal, ¿sí? Vinagre pues nos puede causar, es más como un estímulo del apetito, que las aves tratar de que coman un poco más, pero ahí lo ideal es como buscar la forma de regenerar la flora intestinal, que debe estar bien afectada, ¿ya? De buscar productos que nos sirvan Ujú. como prebióticos o como probióticos, productos a base de bacillus, que sean benéficos para el ave, ¿sí? Paredes de levadura también son bastante eficientes para eso, ¿ya? Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Había algo más por allí, Kevin, por favor? Ricardo dice que es amprolio. El amprolio es una droga para es la base, el compuesto químico para el tratamiento de la coccidiosis, ¿sí? Una droga, un medicamento, Listo, profe. ¿ok? Bueno, entonces sigamos.
Yo les voy a compartir estas, en la presentación van estas tablas, pero no las voy a leer aquí ahora porque son, quedamos dormidos mientras leemos todo eso. Entonces aquí van pues los fármacos anticoxidianos y van concentraciones en miligramos por kilogramo que se deben suministrar. Le paso la presentación a Kevin para que él se las comparta. Hablar de uno de los parásitos que afectan las aves, un gusano redondo, un nemato que es la Ascaridia gali, que afecta a muchas especies de aves y que está distribuido en todo el mundo. Sí, este es un gusano intestinal muy frecuente en aves y es muy común encontrarla. ¿Sí? De las ascaridias tenemos diferentes tipos, la gali, la disimilis y la columbae, que afecta a las palomas, la disimilis afecta a los pavos y la galli, pues que afecta a las gallináceas como pavos, gansos, gallinas y pollos. Entonces, la enfermedad que causa estos nematos se denomina ascaridiasis, ascariosis o ascariasis. Entonces, básicamente vamos a hablar de la Ascaridia gali, que pues no es contagiosa para los seres humanos. No hay evidencia que nosotros nos infectemos con ellos. Esta ascaridia se localiza principalmente en el intestino delgado. Es importante que al momento de las necropsias siempre abramos intestinos y revisemos si hay la presencia o no de este tipo de parásitos. Los adultos pueden medir hasta 12 centímetros de longitud. Allí las hembras pues son mucho mayores que los machos. Este parásito tiene un ciclo de vida directo. Entonces, las hembras depositan los huevos que salen al exterior con la materia fecal. En el medio ambiente, en el interior de estos huevos, se desarrollan las larvas infectivas. Entonces, dependiendo de la humedad y la temperatura, que puede ser a 33 grados centígrados por unos 12 días para que se desarrollen estas larvas. Las lombrices terrestres también pueden ingerir huevos y si tenemos gallinas en pastoreo se comen esas lombrices, las lombrices se comen estos huevos, estas larvas y contaminar a nuestras gallinas al ser ingeridas las lombrices por ellas. Esos son los problemas de las aves en pastoreo. Entonces, una vez que los huevos son ingeridos, son liberados y se quedan allí en la luz del intestino donde permanecen por unos 10 días. Entonces, aquí vemos un gráfico, cómo es el ciclo evolutivo. Entonces, las aves expulsan los huevos, la materia fecal, pueden ser consumidos directamente o consumidos por lombrices y que las aves consuman las lombrices o los huevos directamente de la cama. El periodo de incubación hasta la aparición de los primeros síntomas es de 3 a 5 días. El mayor daño lo causan las larvas en el periodo de invasión a la mucosa intestinal, que pueden causar hemorragias y enteritis, y las aves sufren de anemia y diarrea, lo que conlleva una debilidad y una desnutrición del ave. Por lo tanto, nuestra producción se puede ver afectada. También las aves afectadas pueden manifestar pérdida de apetito, plumaje deslucido, crestas y papadas lacias, pálidas. La Ascaridia gali afecta especialmente a las aves jóvenes hasta los 3 meses de edad, más aún si están malnutridas con falta de proteínas y vitaminas. También la encontramos en las aves mayores, pero pueden esas adquirir cierta resistencia y lograr una nueva reinfestación. Si tenemos gallinas enfermas o infestadas con este parásito, hay merma del rendimiento, las yemas pierden el color, no hay una correcta absorción de los pigmentos y tenemos yemas pálidas. ¿Cómo diagnosticamos? Detección de huevos en las heces mediante el sistema de flotación en el laboratorio o
haciendo necropsias y encontrando los adultos allí en el intestino. Como medidas preventivas, mantener las camas secas, o utilizar antihelmínticos de amplio espectro, como los benzimidazoles, entre los cuales se encuentran las Bendazol, Fenbendazol, Levantel, Flubendazol, etc. Y el Levamisol son eficaces contra esta. El Levamisol, pues digamos que es de los más comunes que encontramos contra la ascaridia. Hacemos el tratamiento con repetición a los 15 días. No hay vacunas y tampoco hay métodos de control biológico para el control de estos parásitos. ¿Alguien preguntó por allí algo? Okay. Escuché por ahí un... Santiago Moguea levantó la mano. Buenas noches, profe. Santiago, buenas noches. Profe, una preguntita. En cuestión preventivo, ¿cada cuánto se debe parasitar el ave para evitar pues estos sintomatologías? ¿Es recomendable cada cuánto? ¿Cada Pues qué tiempo? digamos que más como preventivo es estar haciendo monitoreo, ¿sí? El monitoreo de las aves a través de las necropsias, de la mortalidad que se presente, ¿ya? Para no estar haciendo tratamientos que no se necesiten, y también pues mirar pues los antecedentes de la granja. Si es una granja con recurrentemente o anteriormente teníamos la presencia del parásito, pues sí es necesario hacer ciertos tratamientos cada cierto tiempo, ¿sí? Pero siempre, siempre revisar ¿cómo se llama? A través de las necropsias, ¿sí? Es lo más importante, más que estar haciendo, pues dando producto que pudiéramos no estar necesitando. Listo, profe. Ok, correcto. Bueno, porque si si tenemos gallinas, pues esto tiene tiempo de retiro en las gallinas, ¿no? Es bien importante esta parte. Entonces no podemos estar haciendo aplicaciones de ese, de ese, de este producto. Pues si administramos a gallinas que estén en producción de huevos, estos huevos no pueden destinarse a consumo humano. Entonces, de ahí es otra razón para no hacer ese tipo de, digamos que de choques cada cierto tiempo, sino simplemente hacerlo cuando tengamos realmente el problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? Bueno, vamos a hablar sobre vacunación en aves, ¿sí? Entonces, como todas las especies animales, las aves también tienen un sistema inmunológico, un sistema de defensa. Este es un sistema que se compone de órganos, células, mediadores químicos y sus interacciones que se encargan de proteger el organismo a través de una respuesta inmune, protegerlo de agentes extraños y cambios moleculares internos. Este sistema inmune tiene la capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño, tiene memoria, por eso se aplican las vacunas que hacen que el sistema inmunológico reconozca el patógeno, lo almacene en su memoria inmunológica y cuando ya llegue el patógeno como tal, lo reconozcan de una manera muy efectiva y hay especificidad en su respuesta. Entonces, el sistema inmunológico de las aves está por las glándulas de Harvard, que se están ubicadas en la parte inferior del párpado inferior, el timo, que se ubica en el cuello, en las aves jóvenes, la bolsa de Fabricio, también en las aves jóvenes, el vaso, las tónsilas secales, médula ósea y el hígado. Esos son los principales órganos inmunológicos de las aves. La inmunidad, tenemos dos tipos de inmunidad, que es la inmunidad innata y
la inmunidad adquirida o específica. La inmunidad innata es la con la que viene el ave, ¿sí? La primera línea de defensa del organismo. Dentro de esta inmunidad tenemos la piel, la mucosa, los epitelios, ¿sí? Que son barreras físicas, las secreciones como el moco, las lágrimas, son los elementos que componen esta inmunidad innata. No hay especificidad, sino que atacan todo lo que llegue. Y está la inmunidad adquirida o específica, que está compuesta por la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. La inmunidad pasiva se la transfiere la mamá al pollito, la madre al pollito, los anticuerpos maternos. Y la inmunidad activa es la que se da por la exposición del ave al patógeno, bien sea sufriendo la enfermedad o a través de una vacuna. Aquí hay un resumen, entonces vemos que la inmunidad natural, que se da por innato natural, por factores genéticos, y la inmunidad adquirida, que es activa, de anticuerpos propios, y la pasiva por inyección de anticuerpos exógenos. Y tenemos pasiva artificial o natural, natural por los anticuerpos maternos, y la artificial por anticuerpos de otros organismos. Y en la activa tenemos que puede ser por vacunas o cuando el animal se enferma. Y la inmunidad adquirida, a su vez tenemos una inmunidad humoral, que es extracelular. Allí los linfocitos C producen inmunoglobulinas, diferentes tipos como la A, la G, la Y, la M, etc. Y la inmunidad celular, que está medida por linfocitos T. Así como a grosso modo, porque eso es bastante complejo el tema de la inmunidad en las aves. Entonces, ¿qué son las vacunas? Entonces, son fármacos que contienen el mismo microorganismo que causa la enfermedad, pero que se ha modificado, se ha atenuado para que no produzcan esa enfermedad. Hay que tener en cuenta que las vacunas no comienzan a actuar sino unos días después de haberse aplicado, ¿sí? Entonces, es el tiempo que el organismo se toma para crear sus propias defensas, o sea, eso no actúa inmediatamente. Entonces, por eso las vacunas tienen sus tiempos y sus momentos de aplicación. ¿Por qué tenemos que vacunar? Debemos prevenir pérdidas económicas, proteger el sistema inmune de las aves, desarrollar la inmunidad en la parvada, reducir el desafío de las cepas de campo, prevenir la enfermedad clínica y subclínica y disminuir la morbilidad y la mortalidad. Entonces, hay pues métodos de aplicación, tenemos los individuales y los colectivos, ¿ya? Dentro de los individuales tenemos las gotas oculares, nasales, y, o sea, ocular nasal y oral, función alar como en el caso de la viruela, inyección subcutánea y la inyección intramuscular. Entonces, pues allí pues tenemos el inconveniente. Bueno, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Entonces, dentro de sus ventajas, tenemos que cada ave recibe la dosis exacta y uniforme. Se logran títulos vacunales más uniformes. Hay una buena respuesta inmune local y la protección es más prolongada que con una vacuna, por decir algo, en el agua. ¿Qué desventajas tiene? Pues el costo de la mano de obra. Las reacciones vacunales son más severas, se requiere personal, más personal, bastante personal para hacer el trabajo, empleo de jornadas largas de tiempo, el manejo de la vacuna como tal y el estrés que se ocasiona en las aves para el proceso de vacunación, ¿sí? Y tenemos otras, y las vacunaciones masivas o colectivas, que ya las veremos. Entonces vamos a ver un par de videos de dos tipos de vacunación individual. Una es la aplicación de las gotas oculares y la otra es una vacunación intramuscular. Entonces vamos a ver cómo logramos abrir esto. Quería abrirla.
Un segundito, a ver si. Bueno, ahora sí. Pasar las aves para que el vacunador suministre la vacuna. Vacunación por vía oral y óculo-nasal. En Galpones Servicios se recomienda hacer encierros y pasar las aves para que el vacunador suministre la vacuna y luego las libere en otra zona. En Galpones en jaula, esta actividad se puede realizar en parejas, una persona que saca las aves y el vacunador. Se amontonan las bolitas en un rincón de la jaula. Se hace una división con cartón plástico para separar las pollitas vacunadas de las no vacunadas. Primero se mezcla la vacuna con el ingrediente que lleva colorante y se agita suavemente para homogeneizar. Se distribuye el contenido de un frasco en varios goteros para todos los vacunadores que están realizando la labor. La idea es que la vacuna preparada se consuma rápidamente en menos de una hora. No es recomendable utilizar presentaciones mayores a las 2000 dosis. El gotero se coloca en posición oblicuo y un poco separado del grupo de aplicación para dejar caer completamente la gota antes de estar en contacto con el ojo o la fosa nasal. Precauciones. No se debe tocar el ojo o la fosa nasal con el aplicador, ya que se contamina la vacuna y se lastiman las aves. Cuando la gota caiga fuera del ojo, no tratar de introducirla. Se debe colocar otra gota bien aplicada. No liberar las aves hasta que la gota haya penetrado totalmente. Oh my God. Bueno, perdón un segundito, vamos a quitar este video. Esperemos un segundo mientras el profe se vuelve a conectar.
Listo, ya el profesor se va a conectar. Como que se desconectó, sí, no se dio cuenta y siguió hablando hasta ahora que yo lo llamé y estaba pensando pues que estaba conectado, pero ya se va a volver a conectar. Bueno, aquí estoy de vuelta. Ustedes disculpen, seguramente en el momento de cerrar el video desconecté la llamada, la Sí, reunión. señor. Bueno, listo. Entonces voy a retomar en donde quedamos, compartir pantalla nuevamente y iniciamos pues a donde quedé después de los videos. ¿Sí? Entonces, listo. Bueno, entonces aquí esto es lo que seguía. Entonces, tenemos dos formas de aplicar las vacunas masivas colectivas y las individuales. Ahora vamos a hablar de las masivas. Entonces, estos métodos nos posibilitan poder realizar la vacunación de un número considerable de aves en un corto de tiempo mucho menor. Y encontramos dentro de las vacunaciones masivas o colectivas, vacunación en el agua de bebida, vacunación por aspersión y las vacunaciones in ovo que se realizan en la planta de incubación. Y las de aspersión la podemos hacer spray en gota gruesa que se hace en la incubadora o gota fina o aerosol que lo hacemos en la granja. La vacuna en el agua de bebida, esta es una vacuna pues que tiene sus ventajas, sus desventajas, requiere de mucho cuidado, ¿sí? Por lo que implica pues el manejo del agua, el manejo de los tiempos, el manejo de los desinfectantes que estemos utilizando en la granja para potabilizar el agua. Entonces, básicamente lo que se hace es poner a las aves a aguantarse por 1 a 2 horas antes de la vacunación, ¿sí? Esto depende pues de los factores o de las condiciones ambientales donde nosotros tengamos la granja. En días calurosos, este retiro del agua no puede ser mayor a 30 minutos y si la temperatura supera los 40 grados, no debemos vacunar. O sea, no podemos poner las aves a aguantar sed. Los bebederos se tienen que lavar muy bien, ¿sí? Con agua sin desinfectantes, sin jabones, con agua limpia, con el desinfectante neutralizado, pues para evitar que queden residuos de desinfectantes y nos vayan a dañar la vacuna. La cantidad de minutos o de tiempo que nosotros pongamos las aves a aguantarse va a tener un efecto directo en la velocidad en las cuales las aves consumen el agua con la vacuna y en el éxito en la respuesta de vacunación. La duración de la vacunación no debe ser mayor a 2 horas y menor a 1 hora. De esta manera nos aseguramos
que todas las aves tengan la oportunidad de recibir una dosis completa de la vacuna, o sea, que todas las aves nos vayan a tomar agua. Para medir esto, perdón, el volumen de agua con el cual vamos a preparar la vacuna es un 20% del consumo diario del agua. Por decir algo, si las gallinas se consumen 100 litros, utilizamos 20 litros de agua. Si son 500 litros, utilizamos 100 litros de agua. ¿Ya? Entonces calculamos el 20% del consumo total diario de agua. Es importante neutralizar el desinfectante del agua de bebida de las aves el día antes de la vacuna, el día de la vacuna y el día posterior a la vacuna. Otro punto importante es la adición de leche en polvo descremada en el agua en el cual estamos preparando la vacuna, ¿sí? A una proporción de 5 gramos por litro de agua. Esto nos ayuda a neutralizar posibles contaminantes y estabilizar el virus vacunal. Para hacer que las aves se estimulen a tomar agua, hay aves que van a estar contra las paredes o que no están muy alertas para tomar agua, entonces caminar el galpón para levantar estas aves y estimularlas a que tomen agua. La vacuna se va a hacer preferiblemente en la mañana y debemos evaluar, una vez terminada la vacunación, evaluar si hubo un 100% de aves que tomaron agua. Uno normalmente utiliza unas pastillas con un colorante azul que pinta la lengua. Entonces, adicionar estas pastillas con este colorante para medir la efectividad de la vacuna. Entonces, lo que se hace es tomar un número de aves, contarlas, 100 aves por decir algo, y contar cuántas de esas 100 aves que yo muestre al azar tomaron o tienen la lengua pintada de azul. Y así yo sé si mi vacuna estuvo buena o estuvo mala. ¿Qué ventajas tiene esta vacuna? Que es un método fácil y rápido. Requiere poca cantidad de mano de obra, no necesita aparatos especiales, no hay que manipular las aves, entonces hay un menor manejo. Y las desventajas, al ser el más empleado, se realizan de forma rutinaria y se pasan por alto algunos de los detalles importantes que tenemos que tener en ellas, como el manejo del agua. No todas las aves reciben una dosis completa, algunas vacunas pierden potencia y tiene una menor protección que con las técnicas individuales. ¿Hay alguna pregunta? Hasta aquí me pareció escuchar como si hubieran levantado la mano. Ladies. Buenas noches. Mi Buenas noches. pregunta es, bueno, la vacunación así en agua de bebida en cuanto al bebedero de Niple. Pues lo digo por lo que en el que es de campana, pues cuando uno va guateando, las aves se estimulan al ver el agua, el agua que Sí, cae. echar el agua en el bebedero las estimula, es cierto. Entonces, en cuanto al bebedero de Niple, ahí ¿cómo sería la estimulación? Bueno, ahí la estimulación se da es por el tiempo que yo demore las aves sin agua, ¿sí? Ellas van a estar constantemente buscando el agua en el niple cuando se les priva de esta, ¿ya? Entonces, en el momento que yo reactive nuevamente el suministro de agua en el galpón, ellas se van a estimular, unas al ver a las otras tomando agua, pues se estimulan, ¿sí? O puedo manejar el niple que aparezca una gotica cuando empiece a suministrar el agua. Pero generalmente ellas se estimulan entre ellas mismas al ver que ya hay agua en los niples, ¿sí? Entonces allí sí es importante manejar el tiempo de retiro de agua para que haya una mayor estimulación por efecto de la sed que pueda causar esto en las aves, ¿ya? Y una vez yo restablezca el suministro de agua, ellas mismas se van a suministrar, o puedo yo ir esto con el dedo pasando, tocando los niples para que vean que ya hay agua nuevamente. Ah, ok. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, ahora pasemos a otro método por aspersión, ¿sí?
Entonces, como les dije anteriormente, la vacunación por aspersión en gota gruesa se da en la incubadora y por aspersión en gota fina en aves, ya en el galpón, en aves mayores. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien va a preguntar algo? Profe, yo he escuchado que estas vacunas, cuando las hacen así, la temperatura del agua debe estar fría. No sé qué. Correcto, sí señor, buen punto. Sí, normalmente uno le adiciona hielo al agua, ¿sí? Hay que adicionarle hielo al agua. Buena pregunta y buen apunte que se pasó ahí por alto. Hay que adicionarle hielo al agua para mantener el agua fría. Listo, vamos a ver aquí cómo es la cuestión de la... Pero no volverme a salir. Por aspersión. La vacunación por aspersión es una alternativa para aplicar vacunas contra enfermedades como bronquitis, Newcastle, pulmoro y micoplasma. Ventajas del método. Mejor uniformidad. Aplicación. Es un método de aplicación masiva que permite vacunar de aves en corto tiempo. Condiciones indeseables en agua con extremos, presencia de cloro. Consideraciones. Requiere el uso de aparatos especializados para la labor. Se debe realizar con el carbón. Las reacciones vacunales pueden ser más fuertes. Se debe de realizar temprano en la mañana o de la noche cuando la temperatura es más baja. Se debe usar agua destilada o agua de botella. Con aves en piso, se recomienda realizar esta práctica solo hasta las 6 semanas. En aves de más edad es más difícil realizarla. Listo. Bueno, Disculpe, ¿la vacunación por aspersión tiene alguna contraindicación, pues, en el caso de la cama? no, que yo sepa no. ¿Por qué? La pregunta. No, pues, me dio como curiosidad, solamente. No, como se utiliza es una aspersión fina, ¿sí? No, pues si es porque se vaya a mojar la cama o vaya a haber emplastamiento de la cama por humedad, no, porque las cantidades tampoco son tan grandes de vacuna que se van a asperjar, sino que, y como es una gota fina, no ocasiona problemas. Ah, ok. Gracias. Ok. Bueno. Bueno, digamos que esos son como los métodos de aplicación de las vacunas, los más comunes, los que utilizamos rutinariamente. ¿Sí? Entonces, sí, continuando con esto, vemos que la vacunación es la incorporación de un agente infeccioso atenuado inactivado al interior del organismo para producir un grado de inmunidad. ¿Sí? Las vacunas son las responsables de estimular una inmunidad activa en las parvadas que estemos trabajando para protegerlas de la exposición a patógenos. Hay que tener en cuenta que un buen programa de vacunación no basta o no es suficiente si no tenemos otras medidas complementarias como la bioseguridad, la calidad sanitaria de las aves, su estatus inmunitario, la aplicación correcta de las vacunas, conocimiento del grado de exposición y agentes infecciosos presentes. Lo ideal es que el programa de vacunación proteja adecuadamente las aves y no se presenten reacciones respiratorias postvacunales muy fuertes, ¿sí? O que tengamos aves con alta contaminación de micoplasma
y vayamos a aplicar una vacuna viva contra Newcastle, bronquitis, vamos a tener una respuesta vacunal bastante fuerte que se nos puede complicar. Es normal que las aves presenten alguna reacción respiratoria posterior a la aplicación de este tipo de vacunas. Lo que no es normal es que esta reacción se prolongue en el tiempo y se agrave. Entonces, siempre es bien importante mantener nuestras aves, digamos, como en un estatus de micoplasma bien libres de ser posible o lo más bajito posible para no tener problemas con el micoplasma y las reacciones postvacunales. ¿Alguien me iba a preguntar algo por allí? Moisés. Sí, buenas noches. Buenas noches, Moisés. Fíjense que en nuestro caso, las personas que nos han asesorado nos dicen que luego de la vacuna es conveniente dar un poco de antibiótico para minorar los posibles síntomas concernientes a la vacuna. ¿Dar el antibiótico es correcto? ¿No tiene ningún choque con el virus? No, no, señor, no tiene. Inclusive darlo antes de la vacuna también puede ser una buena práctica, ¿sí? Para bajar las cargas de micoplasma que pueda tener yo en las aves, no hacerlo después, sino antes, unos días antes para ver, pero sí es importante revisar cómo, por lo menos por necropsia, ver cómo está el estado de los sacos aéreos, no vacunar aves que tengan signos respiratorios, ¿sí? O sea, eso es agravar el cuadro que yo pueda tener allá. Es importante vacunar siempre aves sanas y realizar los choques con, con antibióticos para bajar el micoplasma. O sea, es correcto hacerlo. No tiene ninguna No, contraindicación. correcto. Okay. Excelente. ¿Alguien Gracias. más? Ok, con gusto. ¿Hay alguna otra persona por allí levantando la mano? Ok. Sí, sí, señor. ¿A qué se debe que se presente ruido post vacunación? O sea, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Newcastle. Porque yo estoy introduciendo un virus vivo, ¿sí? Y es la forma como el organismo reacciona ante eso, o sea, se produce, eso es normal, que sea algo leve, ¿ya? Y por lo que estoy metiendo un virus vivo, de la misma manera que cuando nosotros nos vacunamos o a los niños los vacunan, les produce fiebre y todo eso, es la reacción del organismo para defenderse de ese virus que se le está introduciendo, pero no es nada anormal. Lo anormal es que sea exagerado y que se prolongue en el tiempo. Eso debe durar bajo condiciones normales unos 3 días, 2, 3 días y nada más. ¿Ya? Sí, yo tengo un buen estatus sanitario en la granja. Vale, gracias. Ok, con gusto. Bueno, ¿qué tipos de vacunas son como las más comunes en las gallinas, en las aves? En las ponedoras, la vacuna de marek, gumboro, viruela, Newcastle, bronquitis, reovirus, coriza, encefalomielitis y el caso de coccidiosis que aplique. Y hay otra serie de vacunas dependiendo o que son específicas de ciertas zonas o territorios donde hay prevalencia de estas enfermedades, ¿sí? Como el caso de cólera aviar, de la hepatitis, laringo, la influencia, el metaneumovirus y la colibacilosis. Ya eso depende mucho de la incidencia de la prevalencia de las enfermedades en ciertas zonas. Por ejemplo, aquí en la costa poco se vacuna contra el laringo, no se vacuna contra el laringo, caso que sí sucede en el interior, que es común vacunar contra el laringo. Entonces, ¿qué puede ocasionar una reacción postvacunal? Pues aparte de lo que es normal de que se produzcan, un procedimiento de vacunación incorrecto, ¿sí? Entonces, la inactivación de la vacuna por el cloro que pueda haber en el agua, el número incorrecto de bebederos, muy poquitos bebederos. Cuando se administra vía aerosol es necesario controlar corrientes de aire
y encortinar el galpón para evitar, si tenemos otras edades en la granja o galpones con otras aves, pues que el aire lleve ese virus a los otros galpones, ¿sí? Entonces por eso es que hay que encortinar adecuadamente, pues para evitar la diseminación hacia otras zonas de la granja. Los niveles de amoníaco, que si son muy elevados, pues causan irritación de las mucosas respiratorias y puede favorecer la instalación de agentes patógenos en los epitelios de las vías respiratorias, que se puede complicar cuando yo aplique una vacuna viva. Entonces, los anticuerpos maternos, que constituyen la primera defensa inmunológica de las aves, entonces su presencia es necesaria. Es de ahí que es importante establecer unos buenos tiempos de vacunación, no vacunar las aves muy temprano con estos virus vivos, porque puede influir también en la presencia de ruidos respiratorios exagerados. Inmunosupresión en las aves pueden también ocasionar una reacción vacunal fuerte. Las granjas de múltiples edades también se presenta. Yo vacuno un galpón o un lote y en el otro se me va a presentar la reacción vacunal por el viento que lleve pues los agentes virales de un lado para otro. Y otros agentes infecciosos como el metaneumovirus, el micoplasma, el coli pueden exagerar pues una reacción postvacunal. Establecer un plan vacunal, yo lo he repetido varias veces, eso es como muy particular de la zona y de la granja, ¿sí? El plan vacunal que me funcione a mí, muy posiblemente no le va a funcionar a otra persona, que esté en otra zona del país o en otro país. Pero sí se deben se deben manejar ciertas vacunas que son como la base de todo plan vacunal, que ya dependería pues de la prevalencia de ciertas enfermedades que hayan en la zona donde yo me encuentro, donde se encuentra la explotación avícola. ¿Sí? Entonces tenemos Marek, aquí un error, es Marek, no Mares, como el Marek, que es obligatorio, Newcastle bronquitis, bomboro, viruela, coriza pastelera, el encéfalo combinada con viruela y la triple, que es la vacuna de Newcastle, más bronquitis, más síndrome de baja postura. Digamos que eso sería como un plan vacunal pues básico y ya pues se le incorporarían otras vacunas que sean necesarias de acuerdo a la presencia o no de ciertas enfermedades en la zona. No podemos decir que este es el plan vacunal para todos, porque lo que funcione aquí puede que no funcione en otro lado. Siempre es importante asesorarnos del veterinario, ver la casuística de la zona, la prevalencia de las enfermedades para ver qué vacunas puedo aplicar o no. Por ejemplo, hay vacunas que en otros países no están permitido aplicar, que aquí en Colombia sí, o que vacunas en otros países que aquí en Colombia no son permitidos. Entonces es bien importante asesorarnos muy bien antes de, ya no podemos tomar pues un plan vacunal así como tal para aplicarlo en nuestra granja. ¿Alguien va a preguntar allí? ¿Algo? Verónica. Yo recién vacuné mi gallina el sábado, revacuné contra Newcastle por aquello que les había expresado de algunos síntomas. Tuve una recomendación, bueno, yo tengo un veterinario que me está apoyando y él me recomienda que haga esta revacunación, dice, cada 2 meses para mantener controlados los síntomas. No sé si esa recomendación es conveniente o no, porque si digo, yo pienso que si no tengo los síntomas no tendría por qué revacunar. Esa es una pregunta. La otra es, una vez que yo aplico la vacuna, ¿cuándo puedo aplicar vitaminas? ¿El mismo día o tendría que dejar pasar algunos días más para darle vitaminas? Bueno, listo. Bueno, entonces, con respecto a
Estamos hablando ahora en producción, ¿verdad? Gallinas en producción. ¿Sí? Así es, están en producción como en la semana 32 estoy. Sí, siempre es conveniente establecer un programa de revacunaciones en las ponedoras. Ellas muy seguramente no van a presentar síntomas respiratorios. Lo que se va a ver más afectado o donde vamos a ver más los efectos de Newcastle y bronquitis es en la calidad del huevo. Vamos a empezar a ver huevos deformes, huevos que pierden coloración de la cáscara, es como lo que más, y huevos débiles de cáscara. Entonces, eso es, digamos que lo más común que se ve una vez en producción con respecto a Newcastle y bronquitis, cuando han sido bien vacunadas en el levante, ¿ya? Entonces, sí es conveniente hacerlo cada 2 meses, cada 8 semanas, es lo que se recomienda. O sea, la recomendación sí, sí es acertada, es lo que se debe hacer. Que si no, pues, lo que decía, las aves no van a presentar ruido respiratorio, ni se van a morir, pero sí la calidad del huevo se ve bastante afectada. Eso es el principal signo que uno encuentra en las aves de postura cuando ya requieren de una revacunación en producción. Y lo de las vacunas, lo de las vitaminas no hay ningún problema, no tiene ninguna contraindicación. Puede dárselas a las aves para lo que se requiera, manejo de estrés o para fortalecerlas. No tiene ningún problema. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, lo que les comentaba ahora, es necesario tener en cuenta que no existe un programa de vacunación estándar. ¿Ves? Y estos deben ser diseñados de acuerdo al conocimiento e identificación de los agentes patógenos presentes en el ambiente. ¿Sí? Es importante, pues, para ver cómo nos llegan las pollitas, hacer un monitoreo microbiológico y serológico, la Newcastle, bronquitis, bumbolo, anemia infecciosa, micoplasma y salmonela de las aves que lleguen a nuestro plantel. Lo mismo cuando en todo el proceso de levante, hacer este tipo de monitoreos. Entonces, bueno, con respecto a estas revacunaciones en producción, se habla de 8 a 10 semanas, ¿sí? Con virus vivo. Pero si la incidencia de las enfermedades en la zona es muy alta, una zona de alta prevalencia, en Newcastle, en bronquitis, estos espacios, estos intervalos se pueden bajar, se pueden disminuir, y yo puedo bajarlo a 6 semanas, ¿ya? Si ya la prevalencia de la enfermedad es bastante alta en la zona, entonces yo lo puedo bajar, no necesariamente tienen que ser las 8 semanas. Puedo hacerlo en periodos de tiempo mucho más cortos. ¿Sí? Las vacunas contra la coccidia se pueden aplicar en el agua de bebida o por vía de gota en las aves criadas en piso. El cólera aviar no es usualmente en ponedoras, se hace en el levante, ¿sí? Principalmente si tenemos pues problemas con esta entidad. Lo mismo pasa con la viruela, o sea, digamos que siempre se ponen las vacunas es dependiendo de la casuística de la zona, o sea, no es simplemente copiar un plan vacunal y hacerlo porque alguien lo hizo, porque lo encontré en un libro, ¿sí? Entonces, los dos conceptos básicos de un programa de vacunación son: el programa de vacunación debe estar bien diseñado y sobre todo bien ejecutado. Se considera que hay un fallo de vacunación cuando tras la administración de las vacunas las aves no desarrollan niveles adecuados de protección. O sea, aplique la vacuna, pero el ave no produjo los anticuerpos necesarios, ¿sí? También debemos tener en cuenta los costos. Aquí no debemos pues como ahorrar mucho al momento de aplicar las vacunas. Densidades de población. Si yo estoy en una zona con alta población avícola, entonces tengo que ver qué tipo de enfermedades son las que prevalecen allí en esta zona, ¿sí? Y
con esto pues también implementar mi plan de vacunación y hablar con los vecinos, saber qué están haciendo, qué están vacunando y establecer un plan vacunal como un poco más en conjunto de todas las granjas que estén allí presentes. Es difícil, pero sería lo ideal. Igual el programa, el plan vacunal debe ser actualizado permanentemente, revisado, ¿sí? Y ver cómo está la casuística de la zona, cómo está la prevalencia de las enfermedades para ver si continúo con el mismo o le hago modificaciones. Bueno, eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Si hay preguntas. Moisés. En vacuna, perdón, en gallinas que están ya en producción, si nosotros vacunamos, ya sea con Newcastle bronquitis, en el caso de acá El Salvador se vende una que se conoce como triple aviar, que contiene Newcastle, bronquitis y gumboro. Si nosotros aplicamos una de estas en aves de producción, ¿habría un periodo de retiro con el huevo o podemos seguir consumiendo el huevo a pesar de haber aplicado la vacuna? No, no hay problema. Las vacunas no tienen ningún problema con la calidad del huevo, no hay necesidad de hacer retiro. Lo único es que Gumboro en aves de producción no aplicaría, ¿sí? Ya que el órgano blanco de la enfermedad de Gumboro, del virus de la enfermedad de Gumboro, es la bolsa de Fabricio, que esta desaparece de las aves cuando tienen cierta edad, 8 semanas de edad, ya hay una desaparición de la bolsa de Fabricio. ¿Sí? De hecho, las aves en postura no se enferman de Gumboro. Las aves se enferman hasta las 7 semanas de edad aproximadamente, es el tiempo de riesgo de que ¿qué? De infectarse con el virus de Gumboro. Entonces no habría necesidad de eso. Ah, correcto. Es que acá en El Salvador el laboratorio que vende la vacuna y que pues en realidad es el laboratorio más fuerte, quitó la vacuna doble que le llamábamos, la Newcastle bronquitis, y se quedó únicamente con la vacuna triple. Okay. No tiene ninguna consecuencia tampoco el que apliquemos la Gumboro, a pesar de que no va a tener un efecto en ella, pero tampoco hace ningún mal. No, aparentemente no. Ah, ok. Excelente, gracias. En el caso de Nicaragua es igual con la vacuna, la que venden es la triple. Ah, ok. Ya Bueno. esa combinación. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, acá en el chat hay algunas preguntas. Ricardo Ruiz habla de unos materiales, pero no sé a qué punto se refiere Ricardo, si nos aclaras bien la pregunta. Yair Martínez, ¿considera que sería mejor hacer la aplicación de las vacunas diluidas con agua destilada? El asunto es el costo, ¿cierto? El costo del agua destilada. Pues sí se pudiera hacer, sí se puede hacer. Bueno, ¿qué tipo de reacción se pueden presentar con las vacunas? ¿Y cómo se puede contrarrestar? Pues básicamente la reacción es de tipo respiratorio, ¿sí? Una reacción pues vacunal normal son ruidos respiratorios los que se presentan. Y se puede contrarrestar, pues ya lo he mencionado, pues teniendo aves sanas, aves sin micoplasma, vacunando aves que no presenten ninguna enfermedad, que no tengan presente ruido respiratorio al momento de la vacuna, ¿sí? Y yo puedo pues aplicar antibióticos antes de la vacunación para bajar las cargas de micoplasma. En el caso de que yo sea un problema común en mi granja, pues lo que trato es de bajar esas cargas para tener una reacción postvacunal menor y haciendo una buena vacunación, vacunando el 100% de las aves.
Listo. El tema de Ricardo ya nos aclara, dice que hace relación, dice esos materiales son fáciles de conseguir y está hablando de una tabla cuando hablaba de Ambrorio. El amprolio. El amprolio está hablando de coccidiosis. ¿Sí? Sí, señor. Ok. ¿Y los materiales? ¿Cuál es la pregunta de los materiales? Que si son fáciles de conseguir los materiales. El amprolio es una droga que lo consiguen las veterinarias con diferentes nombres comerciales. ¿Sí? Un almacén veterinario lo consigue de diferentes laboratorios, diferentes... Ricardo, ¿en qué país se encuentra? Perdón. Guatemala. Sí, no, tendría que ir a un almacén veterinario y preguntar, pues, algún medicamento que tengan prolio, ¿sí? Que cada país, pues, tienen hay diferentes laboratorios y pueden tener diferentes nombres. Y lo consigue así, como le digo, en droguerías veterinarias especializadas. Ok, con gusto, Ricardo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta con relación al tema de hoy. Verónica. No es exactamente sobre el tema de hoy, pero ¿cuántas clases nos quedan? Se nos están acabando, Verónica. Quedan por ahí unas dos, creería yo. No sé qué nos pueda decir. Sí, nos hace falta el tema de registros. Nos hace falta para la siguiente semana el tema de costos de producción, un avance de gerencia y lo que nos estaban solicitando hace unos días, que nos estaban solicitando algo sobre nutrición y alternativas alimenticias. Entonces, estamos preparando esa parte. Bueno, ya que Verónica pregunta, les voy a compartir por el WhatsApp un registro de ponedoras multilíneas y en la siguiente clase, pues, yo lo abro aquí en el computador y para aprenderlo a manejar, ¿sí? Entonces se los voy a compartir por el chat del grupo del WhatsApp para que todos lo tengan. Y en la siguiente clase vemos cómo es el manejo, cómo diligenciarlo, cómo colocar allí la información. ¿Vale? Listo, profe, claro que sí. No, entonces, Verónica. Una pregunta. Cuando dijo el profesor sobre las edades en el galpón, en la galera, yo estoy pensando que dentro de la galera lo adecuado, lo recomendable es la misma edad. Pero si yo tengo dos galpones, o como decimos en Nicaragua, si yo tengo dos galeras, en una puedo tener gallinas de algunas 50 semanas y en la otra puedo tener gallinas, que es decir, de levante, de esas galeras que tienen una distancia de 1,5 entre ellas. ¿Eso afecta o no afecta? Lo ideal es no, o sea, tener una soledad en la granja, pero por situaciones de manejo, de disponibilidad de galpones, se tiene, ¿cierto? Hay que manejarlo muy bien, evitar que la persona que entre a las gallinas de mayor edad vaya a las de menor edad, tratar pues de que las revacunaciones, sobre todo con vacunas vivas, se hagan como muy contemporáneas o muy al tiempo de un galpón con el otro, ya pues para evitar ese tipo de reacciones vacunales que pueden pasar de un galpón a otro. Entonces hay que saberlo manejar en caso tal de que se tenga. Es que la idea es que no hayan vacíos de producción.
Correcto. Entonces, solamente lo que hay que tener son los cuidados, pero no es lo más recomendable. No es lo más recomendable, pero si no, si es lo que se tiene y no hay otra forma de trabajarlo, pues se hace así, pero con esos cuidados, o sea, que el personal o la persona que atienda las pollas o las aves más pequeñas, más jóvenes, no ingrese a las gallinas, o el que atiende las gallinas tampoco esté en las pollas, en las pollitas, que no compartan el equipo, que pase un equipo de aquí para allá, una cosa de un lado para otro, sino que cada uno tenga sus cosas independientes. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, con gusto. Listo. Entonces, quedamos para el jueves. Sí, señor. Entonces el jueves continuamos y la próxima semana ya terminamos el curso, la próxima semana. Listo. Perfecto. Bueno, ¿cuántas gallinas puede mantener una persona? ¿Te refiere o sea, atenderlas, o sea, manejar el galpón una persona? Entendería que sí, ¿cierto? Depende pues del equipo que tenga la granja, si es equipo automático o equipo manual. Pero una persona fácilmente puede manejar con equipo manual unas 5.000 gallinas, sin ningún problema. Y ya con equipo manual, pues sí puede manejar un número mayor. Con equipo automático, un número mayor. Listo. Bueno, entonces nos veremos el día jueves. Muchas gracias por su Listo, profe. atención y por su participación. Bueno, muchísimas